Hola, muy buenas con todos. En este video se analizará sobre lo que es la comprensión de la normalización. Como pudimos ver, la normalización es un proceso muy importante en un modelo de base de datos para que sea mucho más eficiente la búsqueda de datos, ingreso de datos, etc. La normalización está compuesta por un proceso. Estos procesos son ayudados mediante los que son pasos. Estos pasos son los que nos ayudarán a crear un mejor modelo de base de datos relacional. Estos pasos se los denominan como formas normales. Ya. ¿Qué es la normalización? Teóricamente la normalización es el formato aceptado de la definición de las formas normales. De hecho, la verdad es que el uso del lenguaje en las definiciones exactas de las formas normales es tan preciso y redactado cuidadosamente, ya que los problemas que son causados por estos son muy complicados de solucionar. Literalmente, la normalización elimina lo que son la duplicación y fragmentos de la base de datos. Quiere decir que eliminará datos que son innecesarios en la base de datos, lo cual eso es muy redundante. ¿Qué es lo que quiere hacer la normalización? La normalización quiere eliminar lo que son las anomalías, porque como podemos ver, las anomalías tienen tres tipos de anomalías, pero primero hablaremos sobre qué son las anomalías. Las anomalías, la intención de la teoría de la base de datos relacional, como mencioné, es eliminar este problema. Las anomalías pueden ocurrir potencialmente durante los cambios en una base de datos. Eso quiere decir que la anomalía es algo malo, porque los datos se pueden corromper lógicamente. Una anomalía con respecto al diseño de base de datos relacional es esencialmente un cambio erróneo a los datos. Más específicamente, podría hacerse incluso solamente hasta un solo registro. Los tipos de anomalías que existen aquí son la anomalía de inserción, anomalía de eliminación y anomalía de actualización. La anomalía de inserción es la cual se produce cuando se agrega un registro a una tabla de detalles o una tabla que ya contenga muchos registros. La anomalía de eliminación, se produce cuando se elimina un registro de una tabla maestra sin eliminar primero todos. De acuerdo, la única excepción es una eliminación en cascada, la cual ocurre cuando se elimina un registro maestro y este registro eliminará automáticamente todos los registros secundarios de la tabla. La anomalía de actualización simplemente es la que debe de ser actualizada para evitar registros de detalles huérfanos. Como mencionamos antes, las anomalías es la cual se quiere eliminar mediante un modelo de base de datos relacional. Ahora hablaremos sobre lo que son las dependencias y determinantes y otras jergas. Quiere decir que son conceptos muy importantes que se debe tomar para poder realizar el proceso de normalización. La dependencia funcional. Esto es cuando tenemos una función y por ejemplo tenemos una ecuación con dos variables x y y. Si se trataría de una dependencia funcional, y dependería funcionalmente de x si el valor de y estaría determinado por x. Por ejemplo, si y es igual a x más 1, el valor de x determinará el valor resultante de y. De acuerdo a lo que son determinantes, el determinante simplemente es la descripción de la dependencia funcional en el anterior ejemplo. El punto es de que porque x determina el valor de y. La dependencia transitiva
Esto se define si tuviéramos otra variable dentro de la ecuación. Por ejemplo, si tuviéramos lo que es la variable z. En este caso z es transitoriamente dependiente de x. Esto solamente funcionaría cuando x determina y determinan el valor de lo que es la tercera variable, que es la z. Esto describe de que z depende indirectamente de x a través de su relación con y. Muy bien, ahora vemos lo que son las claves candidatas. Estas claves también son conocidas como claves potenciales o permisibles, que esto es simplemente es un campo o combinación de campos que pueden actuar como un campo de clave principal para una tabla. La dependencia funcional completa, como dice mismo el tema, es esto ya una dependencia funcional completa, o sea, quiere decir que esto se produce cuando x determina y, pero x se combina con nuestra tercera variable, que sería z, lo cual no nos ayudaría a determinar y. Es decir, que si y depende solo de x, y si y depende de x con cualquier otra cosa, no hay una dependencia funcional. La dependencia de valor múltiple. Esto es simplemente una dependencia de múltiples valores, los cuales es un campo que contiene una lista o colección delimitada por comas. Un ejemplo de dependencia de valor múltiple podría ser una matriz de valores del mismo tipo. Por último, la dependencia cíclica. Cíclico es simplemente un patrón singular o una estructura de una cadena circular, lo cual eso significa de que x depende de y, que a su vez también depende de x directamente o rectamente. La dependencia cíclica, por lo tanto, indica simplemente lo que es un patrón de interdependencia lógicamente circular. Perdón. Después de haber analizado todos estos conceptos acerca de lo que es la dependencia, determinantes, sobre qué son las anomalías, podemos ver que también existen tres tipos de anomalías, las cuales este problema se quiere eliminar por completo gracias a la normalización. Pero ahora analizaremos lo más importante de lo que es sobre este tema, lo cual es de cómo saber cuáles son las formas normales. Ahora definiremos cuáles son estas formas. Estas formas se definen de dos maneras. Primero se las definen como el enfoque académico aceptado, por decir, se las define como algo mucho más exacto o algo más formal. Y como segundo tenemos lo que son un poco más ortodoxo y muy criticado por su falta de precisión. Quiere decir que esto es una definición mucho más fácil de entender. Pero hablemos primero de las definiciones académicas. Las definiciones académicas hablan sobre 7 tipos de formas normales, las cuales son la primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal, la forma normal de Boyce-Codd, la cuarta forma normal, quinta forma normal y la forma normal de la clave de dominio. Hablando sobre la primera forma normal, esta primera forma normal elimina lo que son los grupos que se repiten, de manera que todos los registros de todas las tablas puedan ser identificados únicamente por una clave primaria en cada tabla. Esto lo que hará es eliminar esencialmente los que son datos que se encuentran repetidos en distintas tablas y los cuales no son necesarios. Muy bien. Pasando a lo que es la segunda forma normal. Esta segunda forma normal, la cual es la que contiene todos los valores que no son claves primarias de cualquier tabla.
Esto quiere decir que todos estos valores dependen completamente de una llave primaria. La tercera forma normal es la cual nos va a permitir eliminar dependencias transitivas. Esto significa de que un campo es indirectamente determinado por la clave primaria. La forma normal de Boyce-Codd. Esta forma se define como la de cada determinante en una tabla es una clave candidata. Y si solamente existe una clave candidata, esta forma normal funciona de la misma manera que la tercera forma, que la dependencia transitiva, de lo que significa, es un campo que es indirectamente determinado por una clave primaria. La cuarta forma normal. Esta forma normal nos permitirá eliminar lo que son varios conjuntos de dependencia multivalores. Nos ayudará a no simplemente eliminar registro a registro, sino que tendremos la posibilidad de eliminar registros que estén conjuntamente relacionados entre sí con un solo valor. La quinta forma normal es la cual permitirá eliminar las dependencias cíclicas. También esta forma normal se la conoce como la de proyección de forma normal. Y la última, la forma normal de la clave de dominio, es simplemente el proceso de transformación que se realiza a sí mismo. Ahora veremos cómo es que se las puede definir de una forma mucho más fácil, la cual no es correctamente aceptada. Esta forma simplemente se explicarán lo que acabamos de explicar, los tipos de formas normales, pero se abarcará simplemente las que son las más principales, que es la primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal y la forma normal de Boyce-Codd. La primera forma normal, definiéndolo de una forma más fácil, es la cual elimina campos que se repiten al crear una nueva tabla, donde en esta tabla se encuentran datos originales. Y la nueva tabla simplemente está vinculada entre sí con una relación de maestro o detalle, o más fácilmente sería una relación de uno a varios. Esta forma normal es la que nos permitirá, como se mencionó antes, eliminar datos que nosotros no los necesitamos en diferentes tablas, por los cuales para eso se puede realizar lo que son las consultas en SQL. Muy bien, la segunda forma normal. Esta forma normal es la que realiza una función aparentemente similar a la primera forma normal, pero esta se define como que crea una tabla donde los valores de repetición, en lugar de los campos de repetición como se realizaba en la primera forma normal, se eliminan a una nueva mesa o una nueva tabla. ¿Esto de qué trata? Trata de que la segunda forma normal no va a eliminar por completo los datos que nosotros ya no necesitemos. Simplemente lo que hará es simular una eliminación, pero estos datos no se desaparecerán por todos. Simplemente se hará lo que es almacenarlos en una nueva tabla, pero esta tabla no va a estar relacionada con ninguna de las que pertenecen al modelo de base de datos. No va a estar relacionado con ninguna. La tercera forma normal. Esta forma normal nos permitirá eliminar de una dependencia transitiva. Esto implica la creación de una nueva tabla para algo indirectamente dependiente de la clave primaria en una tabla existente. Y por último, la forma normal de Boyce-Codd. Esta se define la razón por la cual se debe a la generación de demasiadas tablas
y el resultado de tener demasiadas tablas es de que nosotros al momento de ir al código SQL, cuando necesitemos relacionar varias tablas para poder filtrar datos, esto será muy complejo porque tendremos demasiadas tablas y para poder acceder a un dato se debe relacionar unas con otras, y si tenemos demasiadas sería un código muy extenso. ¿Y cuál es la deficiencia de esto? De que en SQL, si tenemos un código demasiado extenso y que aparte se relacione con demasiadas tablas, al momento de ejecutarse el tiempo de respuesta en la base de datos será pero muy demasiado lento. Muy bien, en sí esto es lo principal que se debería saber, cómo se debe hacer un proceso de normalización. Como podemos ver, esto es muy importante en un modelo de base de datos porque nos ayuda a omitir datos que son innecesarios para tener almacenados en nuestra base de datos. Les agradezco su atención. Muchísimas gracias.